El trabajo es algo muy importante para todos los seres humanos. El trabajo, algunas personas piensan que el trabajo es una maldición, pero realmente el trabajo es una bendición. Entonces nosotros tenemos que pensar que cuando nosotros trabajamos estamos desarrollando nuestra inteligencia, estamos desarrollando nuestras capacidades como seres humanos. Nosotros fuimos creados por Dios, fuimos hechos, planeados por Dios. ¿Para qué? Para trabajar, para desarrollar una actividad, para que nosotros pudiéramos inventar, crear, fabricar, hacer cosas que nos sirvieran a nosotros y le sirvieran a otras personas, que nos beneficiaran a nosotros y beneficiaran también a otras personas. Las frutas, la comida, la yuca, el plátano, las hortalizas, la carne, el pescado, todas esas cosas son cosas que son importantes para la subsistencia, para que el ser humano pueda vivir sobre la faz de la tierra. Entonces, algunas personas dicen, no, el trabajo. Pero el trabajo es una bendición. No lo podemos tomar como una maldición, porque algunas personas piensan que el trabajo es una maldición. Pero cuando Dios le dice al hombre, le dice, lo pongo a usted como administrador de todo lo que hay en la naturaleza, de todo lo que hay en el mundo. Administrelo. Y bueno, y uno dice, ¿qué quiere decir la palabra administrar? Entonces la palabra administrar quiere decir que tiene que haber cosas para hoy, tienen que haber cosas para mañana y tienen que haber cosas para el futuro. Entonces, nosotros en ese momento tenemos que pensar que cuando nosotros sembramos, cuando nosotros fabricamos un remo, cuando nosotros fabricamos un asadón, fabricamos una pica, fabricamos un vestido, fabricamos una cesta, un canasto, estamos ya nosotros creando, estamos nosotros produciendo, estamos generando bienestar. Nosotros tenemos que pensar que cuando nosotros estamos construyendo algo, fabricando algo, haciendo algo, estamos ya desarrollando, estamos ya progresando, estamos ya saliendo adelante y estamos colocando un bienestar para nuestro futuro. Cuando nosotros hacemos una casa, estamos ya haciendo una comodidad, porque no nos vamos a mojar, no nos va a dar el viento, no nos va a afectar el chubasco, no nos va a afectar la lluvia, vamos a estar seguros. También el sol no nos va a afectar porque el techo nos va a proteger. Pero cuando nosotros le hacemos a esa casa paredes, entonces las paredes nos están protegiendo de los ladrones, las paredes nos están protegiendo de las fieras, las paredes nos están protegiendo de cualquier peligro que pueda venir en contra de nosotros o de nuestra familia, nuestra esposa o nuestros hijos. Entonces es muy importante darnos cuenta que el trabajo es algo maravilloso. Cuando nosotros fabricamos algo o nos inventamos algo o creamos algo, es algo muy lindo que uno puede decir, uy, este remo, esta canoa, esta casa, esta comida, esta cosecha fue buena, es buena. Todo esto que he hecho es bonito, es hermoso.
entonces uno se siente satisfecho, se siente realizado como persona, que puede pensar, que puede ver, que puede oír, que puede hacer algo con sus manos. Entonces uno se siente feliz. Pero también cuando alguien llega y le dice a uno, esta casa quedó muy hermosa, este remo quedó muy bonito, esta canoa quedó muy bonita, esta cesta, este canasto quedó muy bonito, esta mochila quedó muy bonita, este vestido quedó muy bonito. Entonces uno se siente como halagado y tiene una satisfacción de haber podido realizar eso, de hacerlo. Y dice uno, yo lo hice, eso yo lo hice. Entonces uno se siente feliz. Cuando a un niño se le dan colores, se le da un lápiz, se le da un cuaderno para que dibuje, para que coloree, para que el niño llegue y dice, este dibujo lo hice yo. Esto es un patico, esto es una laguna, esto es un río, esto es una casita. Entonces el niño se siente realizado, se siente feliz. Y más feliz se siente cuando dicen, quedó bonito, qué bien que lo hizo. Entonces es importante que nosotros podamos pensar que el trabajo es una bendición, que el trabajo es una satisfacción, que el trabajo es un placer y que el trabajo nos va a producir bienestar, nos va a producir también riqueza, nos va a producir divisas, nos va a producir ahorro, nos va a producir tener cosas que no teníamos antes y que ahora las vamos a tener gracias al trabajo. Entonces, cuando Dios dice hagamos al hombre, entonces lo hizo para que el hombre realizara trabajos. Y uno de los trabajos que Dios le puso al hombre fue ponerle nombre a los animales. Entonces hoy en día uno ve cualquier animal y ya uno sabe, ese es tal cosa, esto es tal cosa, esto es tal cosa. Si mira una revista de animales, de aves, de peces, uno ya más o menos sabe el nombre de muchos de estos animales. Entonces es algo muy bueno el trabajo que hizo Adán y Eva, poniéndole nombres a los animales. Pero también encontramos que ellos aprendieron a derretir hierro, aprendieron a derretir bronce, cobre, oro. Y cuando uno usa una joya de oro, o cuando uno usa un instrumento de hierro, o de cobre, o de bronce, entonces uno se siente feliz. ¿Sí? Cuando uno tiene una moto eléctrica, o tiene un carro eléctrico, o tiene un carro de gasolina, o tiene un carro de ACPM, o tiene una moto de gasolina, bueno, uno se siente feliz porque ese vehículo, ese objeto, esa cosa le está produciendo a uno bienestar, comodidad y satisfacción. Entonces cuando uno compra su moto, su bicicleta, uno se siente feliz. Cuando uno compra un carro, se siente feliz. Entonces todo esto es gracias al trabajo, gracias a poder desarrollar nuestras capacidades como personas, como seres humanos, poder desarrollar nuestras capacidades, no ser unas personas dependientes, o sea, unas personas que vivan de una limosna, que alguien les dé una limosna, no, sino que nosotros vamos a producir trabajo. Y ese trabajo va a producir cosas para nuestro bienestar, para el bienestar de nuestra familia, para el bienestar de nuestros hijos, para el bienestar de nuestros padres, de nuestros abuelos. Entonces, eso es maravilloso. Entonces, el trabajo es una bendición. Por eso, el apóstol San Pablo era un hombre que fabricaba casas de cuero. Fabricaba casas de cuero, que se conocen como tiendas. Hoy en día les dicen camping. Eran casas de cuero. Y el papá le enseñó a San Pablo a hacer esas casas, porque el oficio del papá era hacer casas de cuero y venderle al ejército romano. Entonces San Pablo, donde quiera que iba haciendo una casa, 2, 3 casas de cuero y vendiéndolas, y con eso
pagaba su arriendo, su comida, sus gastos. Y él dice, nosotros no les hemos pedido a ustedes nada. Nosotros les hemos enseñado que con nuestras propias manos trabajamos para tener la comida, la ropa, la vivienda y todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, lo que nosotros necesitamos lo conseguimos con el trabajo de nuestras propias manos. Bueno, San Pedro, ¿quién era San Pedro? Entonces, San Pedro era un pescador que donde quiera que iba y si había un río, una laguna o el mar o lo que hubiera, él iba a pescar porque él sabía cómo pescar, sabía cómo sacar un pescado. Y ese era su trabajo y él aprendió eso de su papá y tal vez de su abuelo. Pero San Pedro no solamente sabía eso, también sabía otras cosas, ¿sí? Como hacer una red, remendar una red, hacer una canoa, remendar una canoa, un barco, hacer un barco pesquero, cómo arreglarlo, cómo... Entonces, esto es muy importante que nosotros nos demos cuenta que los apóstoles del Señor Jesucristo eran personas trabajadoras, Ahora, ¿quién era Mateo? Entonces Mateo era un banquero, una persona que trabajaba en un banco y él le prestaba plata a las personas. Sí, las personas le pagaban algo por esa plata que él les prestaba y ese era su trabajo. Aún Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús, era un tesorero, era un hombre que había trabajado de tesorero, no solamente del Señor Jesús, sino de empresas, de otras personas, había llevado la tesorería, las cuentas. Entonces, todas las personas que andaban con Jesús eran personas trabajadoras, no eran vagos, eran personas trabajadoras. Entonces, no eran tampoco limosneros, porque el Señor Jesús, todo el mundo decía, Jesús es el carpintero de Nazaret. Y cuando uno dice carpintero, era porque sabía hacer casas, sabía hacer mesas, butacas, camas, muchas cosas sabía hacer Jesús. Entonces el trabajo es una bendición. O si no, Jesús hubiera sido un vago, hubiera sido un perezoso, un negligente, un limosnero, pero no, Jesús era un trabajador que podía hacer una casa, podía hacer una cama, podía hacer una ventana en madera, podía hacer una mesa, una silla, podía hacer muchas cosas, una butaca, una banca en madera, muchas cosas sabía hacer Jesús en madera. ¿Y quién sabe en qué más? Porque Jesús también sabía pescar. Por eso él llega y le dice a sus discípulos, vengan, síganme a mí y yo los voy a enseñar a ustedes a pescar. No les dijo, síganme y les voy a regalar pescados o les voy a dar pescados. No, él les dijo, síganme y yo les enseñaré a pescar. Ahora uno dice, bueno, pero Jesús, ¿cómo le iba a enseñar a unos pescadores a pescar? Increíble, ¿no? Pero Jesús sabía muchas cosas de la pesca que tal vez sus discípulos, que eran pescadores, no sabían. Entonces nosotros tenemos que ver esto y tenemos que pensar que el trabajo es una bendición, que el trabajo es algo maravilloso. Ahora, nosotros decimos qué son las divisas. Entonces las divisas son el ahorro. Entonces, cuando yo tengo una bicicleta, eso es una divisa. Cuando yo tengo una canoa, eso es una divisa. Cuando yo tengo una mesa, esa es una divisa. Cuando yo tengo cualquier cosa que me sirva para mí, para el beneficio de mi familia y de los demás, eso es una divisa. Entonces, los países por eso tienen un banco que se llama el Banco de la República o el Banco Central, en el cual allá tienen unas divisas. Entonces, por ejemplo, nosotros los colombianos, en este momento que estamos en el 2022, en este momento del 2022, nosotros en el Banco de la República tenemos por cada 4,000 billetes de a peso un gramo de oro. Entonces, esos 4,000 billetes de a peso simbolizan un gramo de oro que tenemos guardado allá en el Banco de la República. Pero cada vez que yo fabrico, cuando yo hago un remo, así yo no venda el remo, lo use, ya Colombia está ganando, mi familia está ganando, mi comunidad está ganando, mi pueblo está ganando, con ese remo que yo hice, que yo fabriqué, para mí, para mi propio uso.
Ahora, pero si yo lo vendo, pues voy a ganar más. ¿Por qué? Porque voy después a hacer otro remo y lo puedo vender. Cuando yo hago una cesta, un canasto, entonces yo estoy ya ganando. ¿Sí? Mi familia está ganando. Y mi comunidad está ganando. Así yo no venda esa canasta, ese cesto no lo venda, ya estoy ganando. Entonces, cuando yo trabajo, estoy produciendo divisas. Estoy produciendo divisas, ya sea que venda el objeto o la cosa que hice o no lo venda. Ahora, cada vez que nosotros fabricamos algo, sea una mochila, sea un vestido, algo, unos zapatos, cualquier cosa, ya Colombia está ganando con ese trabajo que yo hago para ir poniendo 1 gramo de oro más allá en el Banco Central de la República. Entonces, nuestro trabajo produce divisas. Ese oro que está allá en el Banco de la República tiene una representación, que son los billetes. Los billetes. Entonces nosotros, por cada 4.000 pesos, póngale atención, nosotros tenemos 1 gramo de oro guardado en el Banco de la República, acá en Bogotá. Ahora, cuando nosotros no trabajamos, estamos produciendo pérdida. Si a mí me dan subsidios y yo no trabajo, sino estoy esperando el subsidio, eso es una limosna. Eso es una limosna. Entonces el país tiene que imprimir más billetes. Entonces eso se llama inflación. Porque ya por 1 gramo de oro no van a haber 4.000 billetes de a peso, sino van a haber 5.000 billetes de a peso, después 6.000 billetes, después 7.000 billetes. Y hay países, como es el caso de Venezuela, donde todo el país está pavimentado de billetes. Han hecho tantos billetes que no sirven para nada. No sirven para nada. El país está lleno de billetes. Hoy en día usan los billetes de Venezuela para hacer artesanías porque no tienen ningún valor. No tienen ningún valor porque en el Banco Central de Venezuela no hay ni 1 gramo de oro. Todo lo sacaron. Entonces, como no hay divisas, el bolívar no vale nada. Entonces, nosotros tenemos que trabajar, porque el trabajo es una bendición de Dios. Entonces, cada vez que yo trabajo, cuando yo fabrico alguna cosa, estoy haciendo que Colombia sea más próspera, más rica, haya comida para más personas, haya cosas para más personas, haya comodidad para las personas. Pero si yo no trabajo y dependo única y exclusivamente de las limosnas, dependo única y exclusivamente de los subsidios, entonces voy para abajo. El país va para abajo, mi familia va para abajo y todos vamos para abajo. Entonces, como ya un ejemplo, Venezuela no tiene divisas, el billete no vale nada. Antes nosotros los colombianos dábamos 50 pesos por un bolívar. En este momento, ellos tienen que dar 23 millones de bolívares por un peso colombiano. Terrible. Entonces, puede ser que el gobierno llegue y les dé 3, 4 bultos de billetes y tengan que cargarlos al hombro. Sí, supongamos los profesores contaban antes de que cerraran las escuelas. A nosotros nos daban un bulto de billetes y medio bulto servía para una panela y el otro medio bulto para una libra de arroz. Con eso íbamos a sostener a la familia durante un mes. Entonces dejaron de enseñar y en ese momento encontramos miles de jovencitos venezolanos de 18, de 20, de 15 que no saben leer ni escribir porque no hay escuelas, no hay hospitales porque no hay con qué pagarles. Y así les paguen, así les den 4 bultos de billetes, los bolívares ya no sirven. Porque la gente se acostumbró a no trabajar, sino únicamente esperar la limosna, el subsidio y nada más. Entonces, nosotros tenemos manos, Dios nos dio manos, nos dio pies, nos dio inteligencia, ojos, para poder fabricar, para poder hacer, para poder construir, para hacer alguna cosa, ya sea una cuchara, una olla de barro o algo, una artesanía, cualquier cosa. Entonces nosotros Dios nos dio esa facilidad de que podamos construir, hacer, producir. Pero si no producimos, nosotros nos empobrecemos, nuestra familia se empobrece, el país se empobrece y vamos a la ruina.
La bendición de Dios es el trabajo. Cuando nosotros trabajamos, entonces tenemos que también aprender a vender. Yo no puedo fiar lo que hago, yo tengo que venderlo, porque si yo lo vendo, entonces estoy ganando yo, mi familia está ganando y Colombia está ganando. Entonces yo tengo que fabricar, hacer cosas y venderlas. Y así nuestro país va a surgir. Cuando yo hago una cosa, fabrico una cosa, mi país sale adelante, mi familia sale adelante y vamos a progresar. Pero si yo dependo única y exclusivamente de una limosna que me dé el Estado, de un subsidio que me dé el Estado, estoy perdido. Yo estoy perdido, mi familia está perdida, el país está perdido y vamos al piso. Hoy estaba escuchando las noticias de Estados Unidos. Que ya en Estados Unidos la gente no quiere trabajar. Quiere únicamente estar en el celular, dándole al computador, pero no quieren trabajar. Entonces la economía de Estados Unidos está yendo a la bancarrota. Entonces, ¿qué dice el apóstol San Pablo? El apóstol San Pablo dice, trabajen con sus propias manos y ganen algo para que ustedes tengan su sustento, sus hijos y su familia tengan su sustento y aún ganen algo más para compartir con los que no pueden trabajar. ¿Quiénes son los que no pueden trabajar? Los ciegos, porque no pueden hacer un trabajo, aunque de pronto pudieran hacer algún trabajo como es un trabajo artístico, cantar, tocar un instrumento. Ellos pueden hacer eso, pero no pueden hacer otros trabajos. ¿Quién otros no pueden trabajar? Los que les faltan las manos, los que le faltan los pies, los que están paralizados en una cama, los que de pronto están en una silla de ruedas y no pueden mover las manos, no pueden mover los pies. Ellos necesitan que nosotros les demos una ayuda. Pero si tiene manos, puede con las manos, aunque esté en una silla de ruedas, producir, fabricar algo. Ahora, sí, aquí hay personas que no tienen brazos, pero tocan guitarra con los pies. Hacen muchos trabajos con los pies y usan los pies como si fueran las manos y pintan y hacen cantidad de cosas. Entonces, personas, acá conozco un señor que él pinta con el pie porque no tiene brazos. Entonces, él pinta con el pie y hace cuadros, paisajes, les escribe una frase de ánimo y una frase bonita y vende el cuadrito, vende un cuadrito pequeño de 20 centímetros por 20 centímetros. Lo vende. Y este señor que no tiene brazos, tiene su casa, tiene un carrito donde lo transportan para su casa, para la calle, porque él trabaja en la calle, ahí se sienta en cualquier parte y hace su trabajo y vende sus cuadros y con eso tiene su casa, sus hijos, su familia. ¿Y cuántas personas que son bachilleres, universitarios, con manos, con piernas y están pidiendo limosna? Entonces no es correcto. Entonces Dios no quiere que usted sea un limosnero. Dios no quiere que usted pida subsidios ni viva de limosnas. Dios quiere que usted produzca, que usted trabaje, que usted se sienta feliz de inventar, de crear, de hacer un trabajo, hacer una mochila, hacer una canoa, hacer un remo, hacer un vestido, hacer unos zapatos, hacer joyas a mano, hacer cualquier cosa. Entonces dice la palabra del Señor, el que no trabaja, que no coma. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. El que no trabaja, que no coma. Por eso nosotros tenemos que trabajar, producir para mí, para mi familia y para los que son ciegos o no tienen manos o no tienen piernas, uno les puede ayudar. Entonces, estimado hermano, estimado amigo que escucha este video, usted tiene que saber que el trabajo es una bendición de Dios, que el trabajo no es una maldición, sino que el trabajo es una bendición. Por eso tenemos gente que se ha inventado cosas. Henry Ford se inventó su carro Ford.